¿Qué es la política? Ese es el tema de hoy día. Yo creo que ustedes han escuchado que se habla mucho de política, se discute mucho de política, hay campaña política, hay debate político. ¿Quién me podría decir un poco qué es la política o qué entienden como política? No hay una respuesta correcta, parto diciendo eso, porque en realidad la discusión sobre qué es la política es una discusión que se lleva a cabo desde hace siglos y no hay una conclusión. De hecho, si uno busca un libro donde uno diga, ¿dónde está la definición final de política? No hay una definición. Así que opinen libremente sobre qué opinión tienen sobre la política. ¿Ya? ¿Ya? Un consenso, ojo, miren, consenso, diálogo y decisiones. Un juego de poder donde los diferentes intereses de los diferentes seres humanos se van contrastando con el fin de llegar a acuerdos y formar un Estado. Ya, miren, un juego de poder, hay intereses, contraste, que sería como antagonismo, y el Estado. Es el arte de gobernar, es la ciencia suprema que engloba todas las demás ciencias. Ya, el arte de gobernar, una ciencia suprema, ojo. La capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones. Ya. Yo creo que la política más que eso es como simplemente participar y dar su opinión para intentarlas todas y llegar a un acuerdo hacia el bien común. Ya, el bien común. Fíjense que en general lo que han compartido como un concepto político es más o menos similar, no hay muchas diferencias. Hay algunos elementos, sí, por ejemplo, como el del poder, que es un tema clave. Porque, por ejemplo, uno puede hacer la pregunta, ¿qué no es política? Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, organicemos un asado y tenemos que determinar qué tipo de carne compramos, qué tipo de bebestibles compramos. Como son menores de edad, no hay alcohol, entonces solamente bebida y jugo, pero habría que dirimir. ¿Sería eso política? ¿Sí? O sea, en el fondo, ¿cualquier cosa podría ser política en ese sentido? Efectivamente, no todo es política y no todo ámbito de decisión es política. De repente uno decide con un grupo de personas, no sé, cómo pintamos la casa, pero eso no es una decisión política. La política está marcada por un concepto clave, que es la pluralidad de las personas. Las personas son distintas, hay intereses distintos y por lo tanto muchas veces esos intereses no necesariamente se conjugan y hay que lograr establecer algún criterio común para que esos intereses puedan verse representados. Hoy día, sin embargo, y vamos a verlo en el concepto, la política muchas veces se entiende como esto, ¿cierto? Como una lógica simplemente electoral. El candidato ofrece alguna cosa, un cartel, la gente va a votar, ¿cierto? Esa es como la noción más predominante hoy día de la política y eso de alguna u otra forma también genera ciertas críticas. La gente dice, no, esto no puede ser la política es algo más. También se entiende la política bajo esta lógica, como una polarización. Algunos entienden la política como una especie de confrontación que es inevitable, ¿cierto? O que es imposible de solucionar. Pero vamos a ir viendo que esa noción también es sesgada con respecto a la política. Está la idea de la política como un elemento de justicia, pero aquí hay una discusión que no es parte de esta clase, que es ¿qué entendemos por justicia? ¿O qué estamos efectivamente planteando como justicia? Siempre la frase más típica con respecto a la justicia es como dar a cada cual lo que merece. Pero la pregunta es, ¿qué merece cada cual? ¿Quién dirime eso? Es decir, ¿quién decide qué es lo que yo merezco? ¿Un tercero o lo decido yo? ¿Y mi criterio es el adecuado necesariamente? Por lo tanto, ahí hay una discusión que debería ser, y ahí emplazan a Diego a que los invite a otro curso donde abordemos la discusión sobre justicia, que es muy importante, pero que generalmente se aborda de manera superficial. Y esta tensión, ¿cierto? El dinero, la política, la justicia. Pero en general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos del poder del dinero? ¿O qué hablamos de la justicia? ¿O qué hablamos de la sociedad o la solidaridad? Al final, parece que no se tiene muy claro eso. Hay otra concepción que es la idea del diálogo. Vamos a ir viendo que eso está en parte en lo que mencionaron previamente. El diálogo es un elemento clave de la política.
Si no hay diálogo, en realidad la política tiende a suprimirse. Yo podría hacer la pregunta ahora, después vamos a ir viendo otro ejemplo. Si, por ejemplo, hay política cuando un tipo del Estado Islámico le corta el cuello a un periodista. ¿Hay política ahí? No habría política. ¿Por qué? Porque en el fondo estaríamos yendo contra la pluralidad de las personas. La pluralidad, vuelvo a reforzar la idea, entendiendo que todos somos individuos únicos y particulares, con fines e intereses propios. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede ser instrumentalizado, es decir, nadie puede ser sacrificado para que otros cumplan sus propios fines. ¿Se entiende? Si tienen preguntas, háganlas, no hay problema. La política también como demagogia es un factor clave que hay que entender. La demagogia se entiende como aquel sujeto que usa el arte de la retórica, ¿cierto?, para embaucar a, en este caso, un pueblo o los ciudadanos, prometiéndole cosas que no necesariamente se pueden cumplir o planteando ciertos mensajes que de alguna u otra forma no tienen un asidero, ¿cierto?, razonable. La demagogia es un elemento que siempre está en la política. Siempre ha estado en la política. Pero hay contextos en el que se desarrolla aún más, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día la política también muchas veces se asocia con la demagogia. Yo quiero hacer una defensa positiva de la política, pero hay que entender también los aspectos negativos que puede tener la política. ¿Por qué? Porque la política es como el fuego, ¿cierto? Tenemos el fuego y el fuego nos sirve para muchas cosas. Es muy útil para muchas cosas, pero si es mal manejado, podemos dejarla tendalada. Podemos armar un incendio. ¿En qué contexto se desarrolla la demagogia? Mira, la demagogia desde los griegos ha existido. Y lo que algunos plantean, los autores griegos sobre todo, pero también muchos autores modernos, es que la demagogia va surgiendo cuando en ciertos contextos se extreman posiciones políticas. Por lo tanto, el demagogo surge ahí donde la representatividad se va debilitando, donde en el fondo esta pluralidad de intereses no se encuentra representada por distintos actores, se produce una especie de vacío. Y entonces aparece el demagogo que dice, miren, no se preocupen, yo voy a solucionar todo, yo les voy a resolver todos los problemas, yo los represento a todos ustedes. Ese es el demagogo en el fondo. El demagogo es el que, como se dice vulgarmente, vende la pomada. De que, bueno, yo aquí voy a solucionar todo, voy a tener respuesta para todo. Ese es el demagogo. Y eso en general se produce cuando los sistemas políticos se van debilitando en su lógica, en este caso la democracia moderna, en su lógica de representatividad. Pero la demagogia también existía en la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque el demagogo era una especie de mago de las palabras que lograba poner su posición en el debate público en la antigua Grecia. ¿Te fijas? Pero se relaciona con eso. Entonces el típico salvador que tiene la respuesta que va a salvar al pueblo de su miseria siempre va a ser un demagogo. En general tiende a ser así. Tiende a ser así porque, de hecho, deberíamos hacernos la pregunta si hay alguien que efectivamente tuviera esa capacidad de salvar a toda una sociedad. O si alguien tiene la capacidad de solucionar todos los asuntos. Con esa pregunta uno dice, en realidad, eso es un poco extraño. ¿Y usted cree que está presente aquí en Chile? Sí, hay factores de demagogia, claramente. Claramente. Por eso decía, la demagogia siempre está presente en la actividad política. Siempre hay alguien que trata de mostrar cosas o vender cosas u ofrecer cosas que en realidad son más fantasiosas que reales. Y ahí entra un contraste muy clave, que vamos a verlo después con la política, que tiene relación con la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la política, no quiero adelantarme, pero la política en el fondo es un elemento que tiene relación con el poder, pero también con la vanidad de los propios sujetos. Los seres humanos somos vanidosos. Y en el ejercicio del poder la vanidad aumenta. Por lo tanto, la responsabilidad, es decir, tener una ética de responsabilidad, es decir, actuar responsablemente con respecto a los asuntos, es un freno contra la demagogia. Pero siempre hay sujetos que no son tan responsables y que están en política y que se vuelven demagogos porque obviamente ese nivel de responsabilidad es más bajo que aquel que actúa con cierta responsabilidad. Entendido, fíjense esto, la responsabilidad como la evaluación de los efectos de mis acciones.
Es como que yo les dijera ahora, miren chiquillos, ¿saben qué? Olvidémonos de esta clase y vámonos a carretear al Cerro San Cristóbal. Y Pato me dice, no, pero es que son menores y tenemos que hacer el curso. No, no importa, sí, lo importante es que ellos lo pasen bien. Pero ¿yo estoy siendo responsable en esa propuesta? ¿Estoy midiendo eventuales efectos negativos en esa propuesta? No. Porque ¿qué pasa si alguno se cae por el cerro, otro se pierde? Y después yo digo, no, pero es que, bueno, ellos decidieron. Ustedes me apoyaron en la decisión. Mi responsabilidad se diluyó. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí sería una acción demagógica de mi parte versus aquel que está siendo responsable y diciendo, no hagamos esto porque eso puede tener ciertos resultados. Y en política eso es muy importante. ¿Puede existir política sin Estado? Sí. De hecho, en la antigua Grecia lo que había era política sin Estado. Las polis, que eran ciudades, fíjense, esto es muy importante, las antiguas polis, que les llaman las ciudades-estado, no eran lo que hoy día entendemos como los estados. Las polis eran simplemente conjuntos donde vivían individuos, donde había mucho comercio y donde los tipos se reunían en lo que se llamaban las asambleas o las ágoras para resolver sus asuntos comunes. Pero no había un estado como el que entendemos hoy día. El estado moderno surge a fines del siglo XVII en la historia humana, como lo entendemos hoy día. Pero antiguamente no existía el estado como tal y sí había política. ¿Te fijas? Ahora, hay todo un debate con respecto a cuando se produce el tema de la supresión de la política, por ejemplo, bajo regímenes dictatoriales o totalitarios, que era lo que ocurría, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética o en Alemania. Algunos dicen ahí se suprimió la política, pero en realidad siempre queda un sustrato de política porque el problema del poder sigue existiendo. Voy a seguir avanzando para que... El problema del poder, que es clave. ¿Por qué? La política, esto lo decía Max Weber, que es un sociólogo, ya fallecido obviamente, decía que la política refiere al tema del poder. ¿Por qué? Ustedes mismos lo dijeron. No solo mencionaron directamente el poder, sino que mencionaron que la política implica tomar decisiones. Como no necesariamente llegamos siempre a acuerdo, hay que tomar alguna decisión. Entonces la política en parte está relacionada con el ejercicio del poder. Pero la pregunta es, ¿qué es el poder? ¿O qué entendemos como el poder? También es un concepto muy problemático, no tiene una definición clara, pero nosotros lo podríamos entender como la capacidad de que otros hagan lo que yo quiero que hagan, o lo que yo espero que otros hagan. Y si se fijan, en las sociedades siempre hay relaciones de poder. Siempre hay relaciones de poder, no solo con la autoridad estatal, no solo con la autoridad religiosa, muchas veces hay relaciones también de poder con los padres ejercen un poder sobre nosotros, ¿cierto? Ya después cuando uno es adulto, obviamente ese poder se diluye porque los padres ya no ejercen esa potestad. No en el sentido negativo, fíjense en eso, sino que los padres tienen la autoridad sobre nosotros. Pero hay una relación de poder ahí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los trabajos, hay relaciones de poder en eso. Pero en política el problema del poder tiene relación con el ámbito en que el poder puede ejercerse. Por eso es importante lo que yo les preguntaba. ¿Qué es política y qué no es política? Lo voy a llevar al ejemplo actual. Si nosotros dijéramos que todo es política, entonces todas las decisiones de nuestras vidas estarían tomadas por aquellos que ejercen el poder político en un momento dado. Pero a nosotros eso nos parece descabellado. ¿Se entiende el punto? Por lo tanto, los límites del poder y el problema del poder ha sido un problema histórico en términos políticos. ¿Por qué? Porque no siempre el poder se ejercía de manera más bien controlada. Antiguamente el poder se ejercía de una manera más bien discrecional. Muchas veces el poder abusaba de los sujetos que estaban sometidos a ese entorno. Si uno revisa, por ejemplo, siempre se idealiza, por ejemplo, la antigua democracia en Grecia, pero en Grecia, por ejemplo, había gente que era esclava. En Roma también. Los que eran esclavizados eran enviados a los coliseos. Hoy día el poder tiene más controles que antiguamente. Y aquí ocurre un tema importante en términos políticos que tiene relación con el ámbito de la política. Es decir, el ámbito de la política no es solo el ámbito de quienes gobiernan. En general se tiende a asociar que la política es solo de quienes gobiernan, solo de quienes están en el poder del Estado, pero en realidad la política también está instalada en la sociedad y es un elemento que permite una relación
entre la sociedad y lo que es el Estado, porque la sociedad y el Estado no son lo mismo. Cuando se dice, no, todos somos el Estado, en realidad no todos somos el Estado. No todos somos el Estado. Está la sociedad y está el Estado, que ejerce un cierto poder sobre una sociedad, en este caso el Estado chileno sobre la sociedad chilena. Y en la política hay una tensión ahí. No sé si alguno de ustedes conoce la historia del rey desnudo. Bueno, esta es la historia del rey, ¿cierto? Que le gustaba, era muy parafernálico, entonces le gustaba vestirse con muchos trajes, y con los trajes de todo el mundo, y con los trajes más estrafalarios, y ojalá los más originales. Pero en un momento dado, sus modistos, que están ahí, no tienen cómo hacerle un traje nuevo. Entonces se le ocurre decirle al rey, que estaba un poco demente, que le habían hecho un traje espectacular, pero que no se veía, no era visible. Y el rey entonces decide salir a mostrárselo al pueblo, diciéndole, miren, estoy con este traje muy hermoso. En realidad el rey estaba desnudo, y todo el pueblo lo aclama. Fíjense en esto. El pueblo lo aclama, oh, qué hermoso el traje del rey, grandioso, extraordinario. ¿No es lo que ocurre hoy día? Cuando la gente eleva a calidad de semidioses a algunos representantes, oh, extraordinario, es lo mejor del mundo. Y un niño dice, ¿pero por qué lo aplauden si el rey está desnudo? La analogía tiene relación con el tema del poder. Antiguamente se veneraba mucho a los gobernantes. A los antiguos reyes se les veneraba, incluso se les consideraba como semidioses, como nombrados por el derecho divino para gobernar. Y se les veneraba, se les consideraba casi como seres perfectos. La analogía del rey desnudo lo que nos trata de enseñar es que en realidad el poder siempre está desnudo, el rey siempre está desnudo, y que los que gobiernan también son imperfectos, y que los que gobiernan también son ambiciosos, y los que gobiernan también se pueden corromper. Esa es la analogía, y esto es importante que tomen nota con esto, porque el poder corrompe. Es un tema clave entenderlo en la política, el poder corrompe. Y el ejercicio del poder corrompe siempre, no hay nadie infalible. Sea de derecha, izquierda, de arriba, abajo, socialista, liberal, socialdemócrata, anarquista, católico, evangélico, da lo mismo, el poder siempre corrompe. No hay nadie infalible. Nadie está vacunado contra eso. Y ese es un problema clave en términos políticos porque en general se olvida eso. Y la gente, entonces, al igual que el pueblo que hablaba al rey que está desnudo, tiende a proporcionarle más poder al poder político. Lo que se traduce en más poder sobre nosotros. Es como la canción de Molotov. ¿Han escuchado Molotov? Si le dan más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Obvio, es como lógico. Pero la gente tiende a darle mucho más poder al poder. ¿Cuál es el tipo de poder que hoy día enfrentamos? Porque la política obviamente es un arte práctico. No es un arte necesariamente teórico. La teoría sirve para entender, para comprender, pero es un arte práctico. Nosotros enfrentamos el poder político en muchas instancias. Por ejemplo, la burocracia. La burocracia es un poder, una forma de poder político, en este caso desde el Estado, al que siempre nos enfrentamos. Y si nosotros le damos más poder a los burócratas, más nos jode el poder. ¿Se imaginan que el registro civil fuera el encargado no solo de dar los certificados, sino que también de darle a ustedes los diplomas de fin de año y de darle las notas de fin de año y de firmarle los permisos para salir de paseo de fin de año y una serie de otros elementos? Ellos tendrían mucho poder. Ese es el problema del poder, ¿se entiende? Y aquí hay un ejemplo claro. Entonces, por ejemplo, va la persona y le dice, lo siento mucho, pero esta es la ventanilla para trámites urgentes. Los trámites normales están al lado. La pregunta, en términos políticos, o en relación a la política, es ¿cuánto poder le queremos dar al poder? Es una pregunta política. ¿Cuánto poder le queremos dar al Estado? ¿Le queremos dar mucho poder sobre nosotros? ¿O en realidad que tenga muy poco poder sobre nosotros? Yo prefiero que tenga poco poder sobre mí. Me gusta ser más autónomo. Fíjense aquí, por ejemplo, otro ejemplo de la estructura de poder, que no es necesariamente el rey que va con la espada y te somete, sino que es un poder muy sutil. La burocracia acrecentada, el organismo. Vamos a hacer un nuevo ministerio de la cultura para la subcultura de los pueblos ultra originarios del planeta Marte. Eso es simplemente más poder.
¿Se entiende? Asistente del ayudante del adjunto del vicepresidente del Comité Nacional para reducir la burocracia. ¡Qué paradoja! Vamos a reducir la burocracia haciendo un nuevo organismo. Eso es un poder. Hannah Arendt, que era una filósofa que abordaba el tema del poder y que abordaba el tema de la política, decía que en las sociedades modernas, como las que vivimos nosotros nos enfrentamos a un poder que se llama la dictadura de nadie. Porque tú vas a donde está asistente y el asistente, ¿qué te va a decir? No, porque yo soy el asistente adjunto, usted tiene que ir con el vicepresidente del comité. Y el vicepresidente del comité probablemente te va a mandar a otra cosa. ¿Se entiende? La pregunta aquí que hay que hacerse es entonces, ¿qué clase de política es la que nosotros estamos promoviendo? ¿O qué clase de política entendemos nosotros? Es muy importante esto porque ustedes van a ser ciudadanos en el futuro no muy lejano. Y la clase de política que van a promover para la sociedad es muy clave. ¿Por qué? Porque si promueven una política que le da poder al poder, mucho más poder al poder, uno podría entrar a dudar de qué clase de política se va a generar. Y lo voy a explicar. Fíjense, por ejemplo, bueno, acá la imagen es la imagen de un lápiz rodeado por muchas lápiz con cabeza de goma. Fíjense, la política que se trata de promover muchas veces tiene relación con censurar la opinión del otro. No, porque la opinión mayoritaria impide o censura la opinión minoritaria. Esa es una política nefasta. Porque la política, tal como ustedes dijeron, se basa en la pluralidad. Y la pluralidad implica permitir que incluso aunque uno solo tenga una opinión distinta, la pueda emitir. Eso es política. Cuando nosotros nos convertimos la política en un espacio de, llamémoslo así, feligresía, donde todos piensan igual, entonces anulamos la política. Ya no hay política. ¿Por qué no hay política ahí? Si todos pensáramos igual, ¿por qué no habría política? ¿Por qué? Porque no habría debate, no habría pluralidad, no habría discusión. Por lo tanto, ya no habría política. ¿Qué habría? Todos pensarían igual, ¿cierto? Pero además, ¿qué ocurriría? ¿Por qué no habría política? ¿En qué nos convertiríamos? ¿Dónde existe esta dinámica de que todos piensan igual y por lo tanto todos hacen lo mismo? Ya, una dictadura, pero también existe, por ejemplo, no sé, una barra brava de un equipo de fútbol. En un régimen fascista, claro, un régimen totalitario como el comunista o el fascista. Pero fíjense, ¿dónde ocurre eso? En grupos sociales. Por ejemplo, en una barra brava, ninguno de los de la Garra Blanca puede decir, mira, en realidad a mí me parece que es mejor la Católica este año. O podría hacer eso, ¿no? O podría decir, mira, en realidad a mí me parece que... ¿Lo sacaste? ¿O lo pongo ahora? Nadie podría... O, por ejemplo... voy a dar un ejemplo. Son ejemplos, ojo, son ejemplos. En una iglesia, por ejemplo, tampoco yo podría decir, mira, en realidad creo que esta religión no me gusta tanto como esta otra. O en un ejército, que un soldado le dijera a un general, no, ¿sabe qué? Mire, creo que el uniforme no debería ser verde, mejor que sea fluorescente. ¿Se entiende? La política, en cambio, es un espacio de pluralidad. No puede ser totalizado, como se dice. No puede ser homogeneizado por una forma. Ahora, hay tipos de política que se promueven que tratan de plantear esa idea. De que todos tienen que pensar igual. Pero eso es absurdo. Eso es totalmente absurdo. De hecho, la pretensión de que todos piensen igual en general ha llevado a totalitarismos. Es decir, a que se le impone a la gente la forma de pensar de una manera determinada. Por lo tanto, la política es muy importante en ese sentido. Otro problema o tipo de política es aquella que promueve que el Estado nos tiene que decir todo lo que tenemos que hacer. Que el Estado en el fondo nos tiene que tratar como niños, siempre. Nos tiene que decir qué comer, qué fumar, qué estudiar, cuánto dormir, dónde viajar, qué hacer con el dinero, cuánto dinero ganar, con quién casarnos, con quién no casarnos. Todo eso se llama paternalismo. Y hay una política que promueve eso, pero que también es antipolítica. ¿Saben por qué es antipolítica? Porque si finalmente yo les digo a todos ustedes, miren, ustedes no se preocupen de pensar, yo les voy a solucionar todos los asuntos. ¿Hay política o no?
Porque ustedes no serían capaces ni siquiera de discrepar, de decir, ¿saben que yo no estoy de acuerdo con esa decisión del gobierno o no estoy de acuerdo con ese tipo de política? Creo que hay otra solución. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Se reprime la opinión, pero ustedes dejan de pensar. Y la política exige pensar. Pero exige pensar autónomamente. No pensar necesariamente como piensan todos. ¿Se entiende el punto? Eso es muy importante. Pero aparte hay otro tipo de política que se promueve, que es la de Homero Simpson. O no sé si Homero Simpson. Pero es la política en que en el fondo no nos preocupemos de la política. No hay que preocuparse de la política. La política no es importante, pero en realidad sí es importante la política. ¿Y por qué es importante la política? Porque si mientras Homero está ahí, otros votaron por Donald Trump. ¿Se entiende? Si yo estoy ahí, claro, comiendo completos, donas, cerveza, ¿cierto? Bebida y todo eso, pero no me preocupo de los asuntos, ¿quiénes van a tomar las decisiones? Otros toman las decisiones. Los antiguos griegos llamaban a aquellos que se abstraían de la política idiotas. Es el sentido original de la palabra, que después se modernizó y se aplica como en la psicología. Pero el concepto del idiotes, así se llamaba, era aquel que no se interesaba en los asuntos públicos. Pero ojo, interesarse en los asuntos públicos no quiere decir que tú tengas que hacerte político, ni que tengas que meterte a un partido político, sino que estar atento a lo que ocurre en los asuntos públicos. Eso es muy importante porque hoy día se promueve una idea de política que es totalmente antipolítica. Entonces se promueve la idea de que las opiniones tienen que ser todas homogéneas, de que la opinión de la mayoría se impone sin discrepancia. Eso en realidad no es política, es antipolítica. En las universidades se da mucho eso. Ustedes van a entrar probablemente a la universidad la mayoría levantó la mano y el resto no puede opinar nada. Eso no es política. Eso es más bien barra brava. ¿Se entiende el ejemplo de la barra brava y el que discrepa de la dinámica de la barra brava? Se promueve la idea paternalista, es decir, que el Estado nos tiene que dar todo o subvencionar en todo, en el sentido que nos tiene que vigilar en todas las condiciones y acciones que hacemos, en todas las decisiones. Entonces, como si ustedes volvieran a tener 4 años, en que el papá le dice, vaya a acostarse a las 9 porque tiene que dormir temprano, tómese la leche, cómase esto, no vea este tipo de televisión, no lea este tipo de libros. Eso es paternalismo. Y ese tipo de política se promueve también. La política como freno al poder, en contraste con esto. Primero, la política es diálogo, tal como ustedes lo dijeron. Como hay pluralidad y hay diferencias de opinión, tenemos que establecer un acuerdo. Y eso, la política es un consenso permanente, no es estático, es permanente, en el sentido que siempre está en cambio. ¿Por qué? Porque la gente cambia, las opiniones cambian. No es que llegamos a un consenso y eso permanece para siempre, eternamente, sino que el consenso siempre está en discusión. La política siempre es discusión. Siempre tiene que ser discusión. Por eso, fíjense, Aristóteles decía que la política se funda en el uso de la palabra. Si yo voy y discrepo con él, y él dice, bueno, discutamos, y yo le mando un combo, ¿estoy haciendo política? No, estoy suprimiendo la política. Aquellos que promueven la violencia como forma política, en realidad lo que están promoviendo es una antipolítica. Están promoviendo la supremacía de la violencia sobre el diálogo. Por eso hay que tener ojo con el tipo de política que se promueve, porque hay muchos que promueven la violencia como forma de acción política, pero no es una acción política. Es una mecánica que va o puede suprimir la política. Porque obviamente, donde hay violencia ya no hay pluralidad de personas. La política entonces se funda esencialmente en un concepto que es clave. Esto anótenlo. La política considera que los que difieren de mí son adversarios, no enemigos. No son enemigos. La política es de adversarios, no de enemigos. Porque yo, ¿qué hago con los enemigos? ¿Qué hago con un enemigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con un enemigo? Eliminarlo. ¿Qué hago con un adversario?
Neymar no trata de apuñalar a Cristiano Ronaldo después del partido. ¿Se entiende el punto? Ellos son adversarios. Obviamente esto es una analogía, pero en la política, en un sistema democrático, hay adversarios y no enemigos. Si alguno toma una posición de enemigo con respecto al sistema o con respecto a los otros, no puede después exigir que lo vean como un amigo o como un adversario. Esto es como típico en el colegio, como el choro de la clase, el matón de la clase, que anda echando la niñada a todos los compañeros, y resulta que si en algún momento después el resto de los compañeros la forra, no puede decir como, oye, pero ¿por qué me pegaron? ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende el punto? Si yo quiero que me respeten, esto es muy básico, si yo quiero que me respeten, tengo que respetar al resto. Por lo tanto, la política, el margen de la política, está permeada por la noción de que somos adversarios, es decir, que tenemos opiniones distintas, y como tenemos opiniones distintas, tenemos que respetarnos. Si alguien asume que tiene como una verdad revelada, claramente no va a respetar la opinión de los otros, pero nadie puede ser tan arrogante de asumir que tiene una verdad revelada. Tengo una pregunta. ¿Cómo definirías adversario? El adversario es aquel con el que yo discrepo, con el que yo tengo una diferencia, pero no necesariamente lo concibo como alguien a quien eliminar. ¿Te fijas? Yo puedo tener diferencias con otra persona, puedo tener discrepancias, incluso puedo tener discrepancias irreconciliables, pero no las llevo al plano de, fíjate, al plano de uno podría decir lo militar, porque en el sentido de lo militar o lo bélico, ¿se entiende el punto? El enemigo es un concepto bélico. ¿Qué hago yo con el enemigo? Yo tengo que eliminar al enemigo. Pero si, por ejemplo, Neymar, que Neymar a veces tiene esa lógica, empezara a dar solo patadas a Cristiano Ronaldo, entonces Neymar estaría rompiendo la lógica de los adversarios y estaría entrando en la lógica de un enemigo. Y entonces Cristiano Ronaldo tendría el derecho a defenderse. Es lo mismo que ocurre, fíjense, en una sala de clases. Cuando alguna persona en una sala de clases comienza, por ejemplo, a molestar a un compañero, está rompiendo el criterio mínimo de respeto de una sala de clases, que eventualmente el profesor tiene que evitar que eso se produzca, ¿cierto? Pero cuando una persona transgrede la integridad de otro, por ejemplo, lo agrede de una forma, automáticamente rompe el criterio de ser adversarios, automáticamente rompe el criterio de respeto y el otro tiene todo el derecho a responderle. ¿Se entiende? Por lo tanto, si a ti te agreden, tú tienes derecho a defenderte y es legítimo que te defiendas. El punto, y eso por eso es muy importante, y es muy importante tu pregunta, es que en la política también ocurre eso. Porque cuando hay actores políticos que empiezan a incluir la violencia como una forma de lo político, cuando empiezan a decir, oye, es que hay que matar a esta gente, o hay que golpear a esta gente, entonces están incluyendo una dinámica que va a terminar rompiendo lo que uno podría entender como un consenso político. Y después no podrían tener el descaro de reclamar que no les aforren de vuelta. ¿Se entiende el punto? Que antiguamente, claro, era como ojo por ojo, diente por diente. Pero la sociedad ha ido evolucionando y las instituciones políticas han ido evolucionando. Las instituciones políticas han ido evolucionando. ¿Qué institución política ha ido evolucionando? Por ejemplo, las leyes. Nosotros nos regimos por una constitución. Los países más desarrollados se rigen por constituciones que establecen ordenamientos, es decir, por ejemplo, lo que puede hacer la autoridad y lo que no puede hacer la autoridad y lo que pueden hacer los ciudadanos y lo que no pueden hacer los ciudadanos, ¿te fijas? Dentro de ese marco, obviamente se va determinando qué tipo de acciones se llevan a cabo. Ya no se usa el ojo por ojo, diente por diente, pero si alguien, por ejemplo, en el caso más particular, si alguien te agrede, lo lógico es que, por ejemplo, en este caso hay ciertas instituciones que se encargan de sancionar a aquel sujeto si la agresión es muy grave, ¿te fijas? Para eso están los tribunales, ¿te fijas? Ahora, si la agresión es muy grave, es como poner una bomba no sé, aquí en la Concepción y destrozar todo el edificio, el Estado en este caso, como es el monopolio de la fuerza, tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y sancionar a aquellos que rompen con ese acuerdo de no agresión. ¿Te fijas? Y ahí está estipulado la cárcel y otras sanciones, ¿te fijas? Pero hay formas de sancionar a quienes rompen. Fíjense, al final es un acuerdo tácito de coexistencia. Y la política es un acuerdo tácito de coexistencia.
Ahora, las instituciones políticas van evolucionando, ¿se fijan? Por ejemplo, las instituciones políticas van evolucionando. Cómo se aplica la ley, cómo se seleccionan a quienes gobiernan, son evoluciones del sistema político, de la política en general. Pero hay siempre sanciones. Ya voy a apurarme. Voy a avanzar un poco, ¿ya? Fíjense que la política, y una política bien entendida, requiere pluralidad. Pluralidad en todos los sentidos, es decir, que las personas puedan emitir opiniones, que puedan diferir de los gobiernos, que existan partidos, por ejemplo, que desafíen a los gobiernos, no como en Venezuela, que hoy día dicen, bueno, los partidos de oposición ya no participan del juego político. Eso ya no es democrático. Y de hecho hay una supresión de la política, porque ya no hay discusión, ya no se pueden levantar opiniones distintas. Se requiere de eso. Y esto es un tema clave. Se requiere responsabilidad. Responsabilidad. Y la responsabilidad no es solo, fíjense, del que llega al poder como político, sino que la responsabilidad es de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos finalmente los que hacen la política. Aun cuando no necesariamente participen en los partidos políticos, pero son los ciudadanos, fíjense, los que van levantando o promoviendo a políticos responsables o a políticos irresponsables en la esfera pública. Son los ciudadanos los que aceptan discursos irresponsables o promueven discursos responsables en términos políticos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de...? O yo les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes sabían que Hitler ganó elecciones? Por lo tanto, Hitler no fue así como ¡pum! ¡Oh! Apareció Hitler y ya es un dictador. La ciudadanía le fue dando el espacio a un sujeto absolutamente irresponsable, dentro del juego político, que terminó por destruirlo. ¿Se entiende la responsabilidad que tienen los ciudadanos? Por eso es importante que el ciudadano se informe. Por eso la foto que yo pongo de Homero con Trump. Trump es claramente un ejemplo de un populista actual. Es un populista, Trump. Y es muy irresponsable. Porque ahora están jugando con Kim Jong, el dictador de Corea del Norte, el dictador comunista, a la guerra de bomba atómica. Entonces, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tienen esos sujetos con ese poder con respecto al resto? Es muy bajo. El problema es que ese sujeto fue elegido por gente que votó. Y esto no se trata de que si la gente es tonta o inteligente o tiene un doctorado o no tiene un doctorado. No se trata de eso. La responsabilidad política no está determinada por tu acceso a la universidad o no. Porque hay gente que puede tener un doctorado y puede ser un irresponsable en términos políticos. Lo importante es que tú entiendas que la política es un elemento importante y que tiene consecuencias y efectos en la vida de las personas. No es algo que, no, si total a mí no me afecta. Por lo tanto, la responsabilidad es un elemento clave. ¿Por qué? Porque si no hay responsabilidad de los ciudadanos, se produce la política paternalista. No, es que yo no me quiero hacer responsable de nada, no me quiero preocupar de nada, prefiero que el Estado se preocupe de todo para mí. Desde que nazco hasta que muero, como decía Tocqueville. Desde que nazco hasta que muero, el Estado se preocupa de mí. O como hay un capítulo en Los Simpsons, que después no quiero adelantarme, pero lo van a mostrar, cuando Homero dice, pero para eso elegimos personas, para que ellos piensen por nosotros. Pero eso no es la política. Al contrario, la política es que nosotros pensemos y que nosotros seamos vigilantes de los que gobiernan. No que le cedamos a los que gobiernan la capacidad de pensar por nosotros. Fíjense que Max Weber, en 1919, da una conferencia en Alemania, mucho antes que Hitler ascienda al poder. Y él dice que hay un tema clave en la política. Primero que hay que entender que la política es lidiar con demonios, dice Weber. La política no es así angelical. No es un tema de que todos vamos a ser felices y vamos a vivir todos así como en el país de no sé qué monos veían ustedes, los Teletubbies y todos así como sacan fruta. No, la política no es eso. Y si alguien les promete eso, les está mintiendo. Al contrario, la política, dice Weber, es lidiar con demonios. Y lidiar con demonios no solo porque tú tienes que discrepar con otros, no porque los otros sean demonios, sino que porque hay dinámicas relacionadas con el poder que son peligrosas. Y son peligrosas, dice Weber, por un tema clave, la vanidad de cada uno. Dice Weber, el político debe lidiar con un enemigo más importante que cualquier otro, su propia vanidad.
Por lo tanto, ahí entra un tema de responsabilidad. Porque sí, claro, yo quiero aspirar al poder, pero soy un vanidoso como Hitler, o como Mussolini, o como Stalin, o como Trump, mi responsabilidad con respecto al ejercicio del poder va a ser muy baja. Por lo tanto, no puedo, ustedes como ciudadanos no pueden fiarse de los que aspiran al poder. Nunca pueden fiarse de los que aspiran al poder. Ustedes son responsables de lo que los que toman el poder o los que aspiran al poder luego decidan. Pero si ustedes se quedan abstraídos de lo político, se desligan de lo político, no se informan, lo que están haciendo es ser su responsabilidad con respecto a eventuales y futuros efectos. Por lo tanto, la responsabilidad es clave en ese sentido. Pero la responsabilidad clave es sobre todo la responsabilidad de los ciudadanos con respecto a lo político. Y ahí entra un punto clave, que la política no es propiedad de los partidos políticos, no es propiedad de los candidatos, sino que es propiedad de los ciudadanos. Pero los ciudadanos entendidos como esta pluralidad de sujetos. Por lo tanto, nadie puede arrogarse ni el monopolio de la política, ni el monopolio de la representación, ni el decir que nosotros somos el pueblo y que nosotros representamos al pueblo, porque eso es mentira, eso es falso. No es así, porque somos muy distintos todos. Gracias, chiquillos.